Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto que nos acompañen en otro episodio más para hablar de temas relacionados con la enuresis. Mi nombre es Violeta y soy psicóloga. Y esta ocasión me toca hablar de un tema que me parece muy importante, que es el tema de la autoestima. ¿Y por qué es importante hablar de autoestima? Y sobre todo en pequeños que padecen enuresis. Porque la autoestima, en general, en niños, adolescentes y adultos, va a ser un componente fundamental de la salud emocional. La autoestima está definida como ese concepto o valoración que se hace la persona de sí misma. No vamos a hablar de una autoestima negativa o que no sea fuerte, más bien vamos a hablar de una autoestima que tiene que ser fortalecida, de una autoestima que se va a ir nutriendo de todas esas palabras y elementos que le pueden ir aportando las demás personas a este individuo. Bien, la autoestima, por lo tanto, entonces va a estar favorecida del contexto social, del contexto familiar y, por supuesto, de lo que la persona se reconozca a sí misma. Si una persona todo el tiempo está escuchando que es talentosa, que tiene ciertas habilidades, que tiene ciertas fortalezas, esa persona va a saber enfrentar muchas situaciones gracias a esos elementos. Entonces, la autoestima va a favorecer muchas cosas, como que el aprendizaje, las relaciones sociales, va a favorecer la posibilidad de hacerle frente a cualquier situación que sea adversa en nuestra vida y por lo tanto fortalecer la autoestima va a ser como una herramienta vital. Ahora bien, un niño con enuresis o un niño con cualquier padecimiento de salud puede tener una autoestima baja, pues sí, la respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque este evento, que es un evento que le provoca ansiedad, que le puede provocar inseguridad, va a tambalear, por decirlo de alguna manera, la autoestima. Porque entonces es importante que hagamos equipo y que se pueda fortalecer esta autoestima. En muchas ocasiones hablamos de autoestima, pero pocas veces aterrizamos como en las estrategias que se tienen que utilizar para fortalecer esta autoestima. La autoestima fortalecida nos va a generar un estado de salud emocional y si estamos hablando de que un niño se enfrenta a una situación de enuresis, donde se va a sentir en muchos momentos inseguro, temeroso y a lo mejor va a requerir como esforzarse para tratar de ser constante, la autoestima en un niño que podemos favorecer va a generarle esta sensación de yo lo voy a lograr, yo lo puedo hacer y entonces este trabajo en equipo va a ser mucho más sencillo. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo. Un pequeño que es diagnosticado con enuresis, recordemos que la enuresis es esa fuga o esos accidentes que se tienen de pipí durante el día y o la noche de manera involuntaria. Entonces, si este pequeño sabe que tiene ya esta enfermedad porque ya está diagnosticado y comienza tratamiento, muy probablemente crea que algo está haciendo mal y entonces esa autoestima se va a ver afectada. Ahí entra una de nuestras primeras estrategias, explicarle al niño que no se trata de algo que él esté haciendo mal, que sus talentos, sus habilidades, su inteligencia no están en juego con esta enfermedad. Al contrario, que si él se siente seguro, que sabe que lo va a lograr, esos esfuerzos por ser constante, por apegarse a las indicaciones que el médico y el psicólogo le den, que pueda adquirir hábitos, le va a permitir sentirse más seguro y hacerle frente a esta enfermedad. Otra estrategia es comunicar. Como ya dijimos, el niño tiene que saber lo que está pasando. Pero, ¿qué sucede con las emociones del niño? Una de las estrategias entonces para fomentar o fortalecer la autoestima va a ser que el niño aprenda a expresar sus emociones. Es muy común que los papás, sin la intención por supuesto, pero es común, que de pronto cuando el niño externa sus emociones, se minimicen estas emociones. Ejemplo de ello, no es para tanto que llores. Mira, no te pongas así, muy probablemente esto sea pasajero. Para el niño lo que está sucediendo, incluso lo llegan a decir en la consulta, es algo injusto. Es decir, ¿por qué tengo que vivir esta enfermedad? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Incluso, ¿por qué no a alguno de mis hermanos? Entonces, lo que hay que hacer es fomentar un ambiente donde el niño puede expresar de manera abierta sus emociones, teniendo una escucha respetuosa, donde no juzguemos lo que está comentando y donde además
podamos ofrecerle como confidencialidad. Ejemplo de ello podría ser: entiendo que te sientes así, ¿cómo te puedo ayudar? En ese momento, con esas frases que suelen ser muy sencillas y muy claras, el niño va a sentir que estamos siendo empáticos, el niño puede sentir que estamos entendiendo por lo que está pasando. Otra estrategia muy útil es que el niño sepa que también hay un tema de temporalidad, es decir, esto no va a ser para siempre ni va a ser algo que no se vaya a quitar. Con un tratamiento adecuado y herramientas, por ejemplo, como Good Nights, vamos a poder hacerle frente a esto y él sabe o puede saber que su autoestima va a ser una herramienta útil. ¿Por qué? Porque si él entiende que esto es temporal, él puede visualizarse en un futuro a corto, mediano y largo plazo como alguien seguro. Imaginemos una situación. Un niño que no quiere acudir a clases, vamos a imaginar en esta modalidad presencial, o que no quiere ir a casa de los abuelos por temor a que tenga un accidente, va a sentir que es mejor decir que no quiere ir por cualquier situación, incluso puede llegar a tener esta conducta de echar alguna mentira, y lo que va a hacer es evitar la situación. ¿Esto va a afectar la autoestima? Sí, porque el distanciamiento que va a tener de su entorno familiar y social le va a afectar. Entonces, cada vez que se quiera enfrentar a una situación, va a sentirse con menos herramienta y menos fortaleza para hacerlo. Por eso es importante que, si bien no lo vamos a exponer a una situación de estrés, sí le podemos acompañar diciéndole: vamos a tener una maleta de ropa, vamos a tener una clave entre nosotros para cuando algo suceda, si sientes que ya te mojaste, o si necesitas hacer el cambio de ropa, o si no te sientes cómodo y a lo mejor te cuesta trabajo decirlo, vamos a tener una clave. ¿Eso va a fortalecer su autoestima? Sí. ¿Su seguridad? Sí. Y va a tener esta como claridad en que con quién cuenta para esto, y definitivamente va a poder tener como este chance de poder decir: oye, no me siento cómodo, podemos irnos. Recuerden que la autoestima no se trata de una persona totalmente fuerte que no debe llorar, que no debe sentir miedo. Eso no es real, eso no es igual a autoestima alta. Una persona con autoestima alta puede reconocer sus miedos, puede reconocer sus límites y puede reconocer también cuando no quiere enfrentarse a una situación. Por eso la asertividad resulta ser una herramienta también muy útil. ¿A qué nos referimos con la asertividad? Con esta capacidad de decir lo que quiero, siento y pienso en el momento más adecuado. Eso va a fortalecer directamente la autoestima, porque entonces voy a ser capaz de decir: ok, no me gustó esta situación, te pido que lo evitemos. De esa manera también el niño va a poder saber que tiene la posibilidad de decidir y de expresar. Bien, la autoestima también, cuando tenemos a un pequeño con una autoestima un poco menos fortalecida o una autoestima no sana, lo que sucede es que empezamos a notar que hay procesos de somatización. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el efecto de lo emocional suele tener una repercusión en lo físico. Esto es preocupante porque si lo sumamos al tema de la enuresis, podemos ver exacerbados muchos de estos síntomas. ¿Qué quiere decir? Que incluso puede haber mayor número de accidentes, menor control y, por supuesto, mayor frustración. Entonces, va a ser una herramienta muy útil que el niño se fortalezca. ¿Para qué? Pues para que justamente el proceso, vamos a decirle, de la evolución de la enfermedad con tratamiento sea más llevadero y sea menos prolongado también. ¿Por qué la autoestima suele ser una protección emocional? Por todo esto que acabamos de comentar. Va a ser un niño que se va a poder enfrentar a situaciones nuevas. Incluso si vemos que regresa, por ejemplo, a un contexto escolar y se enfrenta a bullying, que también es un tema que ya hemos estado tocando en nuestras cápsulas, el niño va a tener la capacidad de poner un alto, de frenar un acoso y de poder pedir respeto. Recordemos que
por falta de información, por un tema de, pues, sobre todo falta de información y de quizás de falta de empatía también, por esta falta de información, es muy común que se discrimine, que se aísle a estos pequeños, porque socialmente no sabemos a veces cómo manejarlo. Entonces, va a ser también muy útil hacer equipo con la escuela y con la gente que forma el entorno del pequeño, para que él sienta un ambiente de confianza, que pueda también tener como esta estrategia de lugar seguro, ¿no? Y que esto también favorezca su autoestima. Bien, algunos puntos que generalmente nos preguntan en casa es, ¿cómo puedo hacer, si ya conozco estas estrategias, cómo puedo hacer para ayudarle más a mi hijo y también sus hermanos para fortalecer la autoestima? Mucho tiene que ver con el ambiente familiar, con la imagen que se tiene familiar. Es muy común que caigamos en comparaciones y la comparación suele pegar directo a la autoestima. Porque si bien decíamos que la autoestima es este concepto y valoración que se forma cada uno de sí mismo, si yo estoy escuchando que me comparan con mi otro hermano que no tiene enuresis, que dejó el pañal y que nunca volvió a necesitar ninguna estrategia para controlar la pipí, aunque mi caso sea totalmente distinto, ¿no? Diagnosticado y que además sabemos que es un acto involuntario, que no es un capricho, ¿no? Porque suelen compararme. Eso, en vez de ayudar a que el niño evolucione y a que el niño tome como el control de las cosas, muy probablemente se empieza a sentir retraído y empieza a tener otras reacciones emocionales que pueden caer en ansiedad, que pueden también estar, pues, matizadas por ahí de tristeza profunda, de depresión infantil. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Si bien la motivación va a ayudar mucho en un proceso así, recordemos que es más importante reconocer el esfuerzo, reconocer el proceso que el propio resultado, y más tratándose de enuresis. Si yo, por ejemplo, le sugiero a una mamá que cada vez que el pequeño atiende una de las indicaciones que el médico da y que el psicólogo también aporta, el niño va a sentir mucho más el estoy esforzándome y estoy lográndolo, a que si papá o mamá ponen como meta que amanezca seco durante una semana. Lo que va a suceder es que a media semana, a lo mejor el día 1, por suerte, amaneció seco, pero el día 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues ya no va a estar seco y entonces a la semana que queremos evaluar, pues nos vamos a encontrar con la tristeza y frustración, perdón, de que pues no tenemos el objetivo cumplido. Entonces, para fortalecer también la autoestima con niños con enuresis, hay que poner objetivos reales, alcanzables y reconocer, como les decía, el proceso. Otro de los aspectos también muy, muy importantes es justamente que pueda el pequeño sentir que se están fomentando sus habilidades sociales. Es decir, vamos a intentar ir a casa de los abuelos, vamos a intentar, como decíamos, la estrategia de la muda de ropa, vamos a intentar que establezcas a lo mejor relación con alguien más porque lo vas a lograr, porque esto no es un impedimento. Si yo antepongo la enfermedad ante cualquier otra situación del niño, pues su autoestima se va a ver muy afectada. Alentarlo, como les decía, expresar sus emociones, brindarle un ambiente cálido en casa. Se ha detectado que bajo un ambiente de mucha presión por parte de los papás por el tema de la enuresis, lo que sucede es que el niño comienza a sentirse demasiado presionado y entonces en vez de acatar como todas estas indicaciones, pues comienza a lo mejor a esconderse, a guardar la ropa que está mojada, a no decir la verdad e incluso, bueno, otro tipo de reacciones, ¿no? Que también no son pues las más sanas. Algo que también nos puede ser muy útil es fomentar los hábitos en casa. Recordemos que un niño necesita estructura y la estructura lo que va a generar es seguridad. Vamos a imaginar que esta estructura en casa son como unos barandales en un puente largo. Un niño va a sentir más seguridad si se va sosteniendo estos barandales. ¿Por qué? Porque va a aprender cómo es el camino y no por lo contrario decir, bueno, no importa,
que hoy no haya comido a la hora que debe y que sea a la hora del baño y no lo haya hecho y que a la hora de la ducha tampoco se haya respetado. Entonces, una de las sugerencias y recomendaciones es generar hábitos que le va a permitir también a él ser más independiente, ser autónomo y por lo tanto tener una autoestima saludable y adecuada. Un niño con una autoestima baja generalmente no va a ser independiente, va a ser un niño que generalmente va a requerir que alguien le recuerde lo que tiene que hacer y eso desgasta muchísimo la relación entre papás e hijos y también es un motivo común de consulta. Otra de las estrategias que nos puede servir muchísimo para fomentar la autoestima es que el niño se describa a sí mismo a través del juego, a través de dibujos, a través de personajes y nosotros como papás nos podemos dar cuenta si por ahí hay algún detalle que nos pueda hacer ruido. Un niño cuando empieza a tener algún desajuste en este tema de la autoestima, lo va a reflejar de muchas maneras. Puede ser que cambien sus hábitos de sueño, puede ser que cambien sus hábitos alimenticios y sus hábitos también de juego. Pierden interés en algunas cosas y eso puede ser detalles que nos pueden brincar y sería importante aterrizarlos y, como les decía, fomentar un ambiente donde el niño pueda expresar libremente lo que siente sin que sea minimizado ni corregirlo. Es común que las mamás de pronto, en este afán de querer formar, ¿no? corrijan la emoción del niño. Una emoción o un estado de ánimo no se debe corregir. Si el niño dice que está muy enojado, el niño dice que tiene mucho miedo, no le podemos decir, no tengas miedo, no te enojes. ¿No? Pues, ¿por qué no me voy a enojar? ¿Me explico? Entonces lo que tenemos que cambiar ahí el lenguaje es, cuéntame qué es lo que te tiene tan enojado. Oye, ¿me puedes compartir qué es lo que te da tanto miedo o cómo te ayudo para que podamos hacerle frente a ese miedo? De esa manera, la autoestima también se va a ver muy fortalecida. Bien, otra de las estrategias que me gustaría compartirles es que los niños cuando hacen este juego de roles, generalmente describen a la otra persona, por ejemplo, si se hace el juego entre mamá e hijos o papá e hijos, podemos detectar por ahí cuando se tiene como esta persona que está influyendo en la autoestima del pequeño. Puede ser que haga muy grande a la figura de mamá, papá, algún hermano o alguna persona que para él esté significando una imagen fuerte y él dibujarse o verse o manifestarse como más pequeño. Esto es un dato que podemos nosotros expresar justamente con la psicóloga, con nuestro pediatra, para que juntos podamos buscar una buena estrategia, una buena medida y poder fortalecer mucho más la autoestima de nuestros pequeños. Bien, se nos está acabando el tiempo y la verdad es que creo que es un tema que nos puede dar para muchísimo. Espero que puedan regalarnos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, ponerse en contacto a través de las redes sociales que en un momento se van a compartir y que nosotros, todo el equipo que trabajamos con este proyecto, podamos leerlas y así poderles dar respuesta a cada una de ellas. Les agradezco mucho el tiempo, espero que estas estrategias sean útiles y que las puedan implementar en casa. Estoy segura que van a cambiar muchísimo la perspectiva que se tiene de la autoestima y que van a poder hacer que sus hijos estén más seguros y más felices. Les agradezco la atención y nos vemos a la próxima.